Buenos días a todos. Como cada año en torno a la festividad del Corpus Christi, que aquí en Sevilla ciudad se celebra el próximo jueves, pues Cáritas Diocesana presenta su memoria del año. Por eso en esta mesa pues nos preside don Juan José Asenjo, nuestro arzobispo, y preside Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Diocesana, además de Cáritas Andalucía, pero en esta ocasión, pues como en calidad de la diocesana, nos va a presentar esta memoria. Un año más, en las vísperas del Corpus Christi, tenemos esta cita para presentar la memoria de Cáritas. El arzobispo, como presidente de la Cáritas Diocesana, comparece para apoyar al director de Cáritas Diocesana, a los técnicos y a los voluntarios, y para manifestar pues, su aprecio y su afecto a esta realidad tan importante en el organigrama diocesano, Cáritas Diocesana y las Cáritas parroquiales. Cáritas pertenece a la arquitectura constitucional de la Iglesia, que se apoya en tres pilares. El primero es el anuncio de la fe, es decir, la catequesis, la clase de religión, la homilía, las sesiones de formación, la transmisión de la fe en las familias cristianas. Sin esta transmisión de la fe, sin este anuncio de la fe, la Iglesia no avanzaría. El segundo pilar es la celebración de la fe, es decir, la celebración de la Eucaristía, la celebración de los sacramentos, la oración y todas las realidades que acompañan a este flanco importante de la vida de la Iglesia, como son los sacramentales, la piedad popular, etc. Y el tercer flanco, la tercera columna, es la diaconía de la caridad, el servicio a los pobres, algo pues muy importante en la vida de la Iglesia. Los pobres fueron los predilectos de Jesús y tienen que ser también los predilectos de la comunidad cristiana. En realidad, los pobres son los tesoros de la Iglesia. Si alguna de estas tres columnas fallara, no estaríamos ante la Iglesia soñada por Jesús, estaríamos ante otra cosa muy distinta. Vuelvo a repetir, celebración de la fe, anuncio de la fe y diaconía de la caridad. Acabo de decir que los pobres han sido siempre los tesoros de la Iglesia. Esta mañana leía yo pues, un episodio de la vida de San Lorenzo Diácono, nacido en Huesca, diácono del Papa Sisto I en Roma. El emperador Valeriano, en el año 258, inició una persecución de carácter fundamentalmente económico. Trataba de apoderarse de los supuestos tesoros de la Iglesia. En un momento determinado, San Lorenzo Diácono, que era el que servía a los pobres en la Iglesia de Roma, era el limosnero de la Iglesia de Roma, fue detenido y se le pidió que entregara los tesoros de la Iglesia. San Lorenzo llevó a sus perseguidores a la Iglesia de Roma y abrió una puerta en la que aparecían docenas y docenas de pobres que estaban esperando la limosna de la Iglesia. Y el diácono Lorenzo les dijo a sus perseguidores: estos son los tesoros de la Iglesia, los pobres. En realidad la Iglesia siempre ha servido a los pobres. Yo puedo poner un ejemplo de mi ciudad natal, Sigüenza, que es lo que mejor conozco, pero se puede decir de cualquier diócesis de España y del mundo. Junto a las catedrales medievales estaba la casa del obispo, estaba la escuela clerical donde se formaban los futuros sacerdotes y estaba el edificio en el que se servía a los pobres, normalmente el asilo o el hospital. En la Catedral de Sigüenza hay un artilugio
pues muy estimable, muy hermoso, que ha sido restaurado con ocasión del Año de la Misericordia, conocido como el Arca de la Misericordia. Allí se podían depositar ropa, en otro departamento calzado, en otro departamento comida, sobre todo pan, y en otro departamento dinero en efectivo, el Arca de la Misericordia. Y allí, junto al Arca de la Misericordia, el canónigo limosnero, todos los días a las 9 de la mañana repartía 2 libras de pan caliente a los pobres de Sigüenza. Esto es algo común en todas las diócesis españolas. Siempre la Iglesia ha servido a los pobres. Ahora tenemos una ocasión de oro para servir a los pobres, cuando los pobres se multiplican como consecuencia de la crisis iniciada y no concluida en el año 2008-2010, la crisis que se ha incrementado como consecuencia de la pandemia y la multiplicación del número de pobres en nuestros barrios periféricos y también en los barrios históricos de nuestras ciudades. Son legión los pobres como consecuencia de la pérdida del trabajo, en el caso de los inmigrantes, pues más acentuado todavía la pobreza como consecuencia de la pérdida del trabajo y el hecho de ser inmigrantes. Entonces la Iglesia en estos momentos, a mi juicio, está dando el do de pecho en el servicio a los pobres y a los que sufren. Lo hace con la conciencia de que está cumpliendo el mandato del Señor, que nos dice: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Y la Iglesia acoge, sirve a los pobres como serviría al Señor, porque los pobres, el Señor, mejor dicho, se identifica místicamente, misteriosamente con los pobres, que son sus predilectos. Termino con una frase del venerable Miguel Mañara, Gloria de Sevilla, el fundador del Hospital de la Caridad y de la Hermandad de la Caridad, que dice a los miembros de la Hermandad de la Caridad que cuando un pobre llame a las puertas del hospital, lo reciban abrazándolo, no desde la distancia, desde un podio, sino desde la inmediatez, que lo primero que tienen que hacer es besar sus llagas antes de curarlas, porque debajo de esos pobres harapos está la carne de Cristo. La Iglesia, al servir a los pobres, está sirviendo a Cristo, que se identifica misteriosamente con los más pobres de nuestros hermanos. Bien, pues ahora don Mariano Pérez de Ayala, director de Cáritas Diocesana, también secretario general de la Cáritas Regional, nos va a dar cuenta de cómo ha sido este servicio a los pobres en el año que termina con el Jueves Santo, porque los datos que damos son de Jueves Santo a Jueves Santo. Tiene la palabra don Mariano Pérez de Ayala. Buenos días a todos y gracias por acudir a este llamamiento que anualmente hacemos en esta semana, en el martes previo a la festividad del Corpus Christi, para presentar la memoria de Cáritas Diocesana durante el año anterior. Es evidente que esta memoria tiene unas características especiales y un tanto peculiares, porque da cuenta de la acción de Cáritas durante el año 2020, que vino marcada desde el mes de marzo por la circunstancia de la pandemia de la COVID-19, y eso ha dado un tono y una característica especial a esta memoria. Un tono desgraciadamente negativo en el sentido del aumento considerable que desde el primer momento pues, se experimentó con el aumento, como digo, de las necesidades y de las peticiones que vinieron a Cáritas. Pero no queremos reflejar solo este aspecto, podríamos decir, negativo, sino también lo que ha supuesto este año en el aumento de la generosidad, de la solidaridad y del compromiso de todas las comunidades cristianas de Sevilla, de todas las parroquias, en la atención a las personas empobrecidas. Desgraciadamente, la pandemia nos cogió no en un buen momento.
había comenzado una cierta recuperación económica respecto a la anterior crisis, como ha señalado don Juan José, pero persistían todavía entre nosotros circunstancias sumamente preocupantes. Si ustedes recuerdan, en el último informe FOESA que presentó Cáritas Española unos meses antes de la declaración de la pandemia, ponía de relieve cómo en Andalucía 1.500.000 personas se encontraban en situación de exclusión y que había un sector de la población que se cifraba en 1 millón de personas que eran lo que denominábamos nosotros la sociedad insegura, es decir, personas y familias que estaban en ese momento, tenían cubiertas sus necesidades básicas, pero estaban tan al límite que cualquier circunstancia negativa les podía hacer caer nuevamente en situaciones de pobreza y exclusión. Desgraciadamente, esa circunstancia negativa se manifestó de una manera tan radical como fue la pandemia, con lo cual ese número de personas, 1 millón de personas en toda Andalucía, 90.000 personas en nuestra provincia, han caído nuevamente en situaciones de pobreza y exclusión. Los datos los tienen ustedes ahí, yo simplemente les voy a significar algunos más importantes. Las atenciones de Cáritas en el año 2020 han aumentado un 26,8%. 1 de cada 4 familias acudió por primera vez a Cáritas o regresó nuevamente a las atenciones de Cáritas después de haber salido o de haber, como digo, haber sido atendido en ocasiones anteriores. La situación fue especialmente grave y es especialmente grave en algunos barrios de nuestra ciudad, como tienen ustedes en el dossier, en Polígono Sur, en Torreblanca y en 3 barrios, se pasó de atender a 1.428 familias a 2.542 familias. Pero no solamente en números, sino también queremos fijar la mirada en aquellos colectivos que fueron especialmente o que han sido especialmente golpeados durante el año 2020. La familia en situación de desempleo con larga duración, familias con menores a cargo, la familia con presencia de mayores. Fue particularmente grave la situación de los mayores en los meses del confinamiento, personas que vivían en viviendas solos, que dejaron de ser atendidos en ese momento por su círculo de atenciones o su círculo familiar más cercano y que cayeron en una situación de máxima vulnerabilidad y exclusión. También, como ha señalado don Juan José, las personas migrantes, la mayoría de ellos en situación administrativa irregular, que al suspenderse toda actividad económica vieron también suspendida sus escasos ingresos que provienen casi siempre de la economía sumergida. Estos colectivos han sido objeto de especial atención por Cáritas en este periodo, en este año 2020. ¿Y cuál fue la respuesta de Cáritas, tanto de la Cáritas diocesana como de la Cáritas parroquial ante esta situación? Pues durante el año 2020 la Cáritas atendió a un total de 17.700 familias a través de las 251 Cáritas parroquiales, distribuidas en el territorio de toda la provincia. Eso supone que se han beneficiado de la acción de Cáritas 50.700 personas, con una inversión específica para la atención de esas necesidades de la familia de cerca de 5 millones de euros, de 4.882.000 euros, suma de los fondos de Cáritas diocesana y de los fondos propios que disponen las Cáritas parroquiales, producto de la generosidad de las comunidades parroquiales a la hora de ayudar a sus respectivas Cáritas. El aumento ha sido considerable en los gastos de alimentación y, sobre todo, también de vivienda. Cuando hablamos de vivienda, hablamos no solamente de los gastos derivados de alquileres, pagos de hipotecas, habitaciones, etcétera, etcétera, sino también del pago de los suministros relacionados con la vivienda. La acción de Cáritas
en la provincia, en la archidiócesis, no se limitó simplemente a esta atención a 50.000 personas a través de las Cáritas parroquiales con esta inversión, sino que también continuamos con los programas específicos de Cáritas diocesana. El programa de empleo que se desarrolla en el Centro Diocesano de Empleo, en el que no suspendimos nuestra actividad, simplemente en los meses del confinamiento tuvimos que reconvertir la atención a las personas que veníamos atendiendo desde el centro de empleo y hacerlo de manera telemática, pero Cáritas no cerró en ninguna ocasión, ni cerraron las Cáritas parroquiales, ni cerraron los recursos específicos de Cáritas diocesana. Es verdad que en los meses que van de marzo a mayo, que estuvimos confinados, tuvimos que reconvertir algunos de nuestros programas. Pero, por ejemplo, en nuestro centro de empleo atendimos el año pasado a 727 personas en las distintas actividades. Igualmente en el proyecto de Personas sin Hogar, donde 462 personas fueron atendidas por Cáritas, fundamentalmente a través del Centro Amigo y de los proyectos parroquiales que trabajan en la atención a personas en situación de calle. O también los programas de mujer, 236 mujeres que han acudido a los distintos programas que Cáritas tiene específicamente para este colectivo. O los inmigrantes, 271 inmigrantes que acuden a nuestro centro de acogida o residen en los pisos de acogida que Cáritas tiene en el proyecto Nazaret. Como ven ustedes, estos programas específicos, insisto, no se han visto suspendidos ni alterados por la declaración del COVID. Los hemos seguido manteniendo en los meses del confinamiento de manera telemática y ahora, habiendo recuperado totalmente la presencialidad, eso sí, teniendo en cuenta las medidas que nos imponen las autoridades sanitarias de aforo en los centros, de medidas de ventilación, uso de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero resaltar esto porque la actividad caritativa y social de la Iglesia no se ha suspendido en estos meses. Simplemente hemos cambiado nuestro modo de atender a las personas. Pero junto a esto yo quiero significar la importancia que ha tenido la generosidad de toda la familia de Cáritas, los trabajadores y los voluntarios. 2.704 personas, voluntarios, han colaborado con las tareas de Cáritas durante este año. Personas muchas veces de avanzada edad o de alto o de muchos años, diríamos, que a veces teníamos que indicarle nosotros que no acudieran a las acogidas de Cáritas porque estaban poniendo en riesgo su propia salud y, sin embargo, de una manera generosísima, seguían acudiendo a sus Cáritas parroquiales para atender a las personas. Hemos recibido más de 400 solicitudes de voluntarios para integrarse en los equipos de Cáritas, es decir, de personas nuevas que han acudido para hacerse voluntarios de Cáritas en este periodo. Y tenemos que agradecer la inestimable ayuda de nuestros cerca de 8.000 socios, 30.000 donantes y más de 100 empresas que han colaborado con nosotros atendiendo a la campaña específica de captación de fondos que Cáritas hizo cuando se declaró la pandemia. Una campaña de captación de fondos que puso de relieve la enorme generosidad y confianza que la sociedad, las personas, las familias y las empresas depositan en una institución como Cáritas y que, gracias a Dios, nos ha permitido atender las necesidades del año 2020 y nos está permitiendo contar con unos fondos en este año 2021, porque, como digo, aquella campaña recibió una respuesta generosísima por parte de los sevillanos y sevillanas. En total, Cáritas el año pasado, en el conjunto de sus programas, tanto en la atención primaria como en los programas específicos, invirtió un total de 9.255.000 euros. El 75% de esos ingresos son fruto de nuestros socios, donantes y colaboradores.
y hay un 25% que son los programas en los cuales recibimos algún tipo de subvención pública, fundamentalmente los programas que se dirigen a colectivos más especializados como puede ser personas sin hogar o los programas de empleo, parte de los programas de empleo que contamos con subvención del Fondo Social Europeo. Cáritas tiene planteado en esta situación unos retos importantes que han sido objeto también de reflexión, porque esta situación nos ha abocado a una institución como Cáritas a hacer una reflexión sobre cuáles deben ser nuestras prioridades en este momento. Una organización, una institución como Cáritas que se dedica a la acción caritativa y social tiene que tener puesta su mirada constantemente en la realidad y ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Esta situación, qué retos nos está planteando. Y hemos reflexionado en este año cómo tenemos que seguir insistiendo en todo lo que tiene que ver con la promoción de las personas. Cáritas no puede dedicar su acción simplemente a paliar o asistir las necesidades primarias de las personas. Evidentemente que eso hay que hacerlo porque muchas familias se dirigen a nosotros para que le ayudamos en sus necesidades básicas, pero Cáritas tiene que seguir trabajando también en todo lo que tiene que ver con la promoción de las personas, dotar a las personas y a las familias de instrumentos que le permitan atender sus necesidades. La experiencia de estos meses nos ha hecho descubrir también la importancia que tiene la construcción del tejido comunitario, el fortalecimiento de los equipos de Cáritas. Nada podría hacer la Iglesia o Cáritas si no contara con grupos, con comunidades formadas, comprometidas, generosas, vinculadas realmente a ejercer esta labor con todos sus semejantes. Por lo tanto, es muy importante y para nosotros está siendo muy importante la formación y el fortalecimiento de nuestro tejido comunitario o la insistencia y los esfuerzos que estamos haciendo en todo lo que tiene que ver con el empleo y la vivienda. El empleo sigue siendo la palanca fundamental para muchas familias salir de las situaciones de pobreza y exclusión. Y en la vivienda se ha abierto una brecha importante en que muchas familias, una vez que atienden los gastos de vivienda, prácticamente no pueden seguir atendiendo el resto de sus necesidades básicas. El aumento de alquileres, de los suministros, hace que Cáritas tenga que hacer un esfuerzo importante en los temas de empleo y de vivienda. Y luego la atención a estos colectivos que la crisis de la pandemia nos ha revelado como aquellos más afectados, los mayores, las personas que viven solas, los inmigrantes, las familias monoparentales donde hay un solo progenitor que se hace cargo de los gastos en su totalidad de la familia, normalmente mujeres con varios hijos a su cargo. Esos colectivos están siendo y van a ser en el próximo periodo objeto de la preocupación fundamental de Cáritas. Quisiera terminar, como solemos hacer cuando presentamos la memoria, con un llamamiento también a nuestros responsables públicos. Nos preocupan algunas cuestiones, nos preocupa que no se fortalezcan suficientemente los servicios sociales comunitarios. A veces las entidades de acción caritativa y social estamos realizando acciones que no nos corresponden, que debían ser acometidas por los servicios sociales públicos. Y llamamos desde Cáritas a una intensificación de la labor y de los recursos económicos que se dediquen a los servicios sociales públicos. Nos preocupa la situación de los inmigrantes y Cáritas está reclamando una reforma de la ley de extranjería que permita a muchos inmigrantes que llevan largos años de estancia entre nosotros poder acceder a una regularización y a que el trabajo que ahora están desarrollando, desgraciadamente, en la economía sumergida pueda aflorar mediante contrataciones y mediante la correspondiente cotización a la seguridad social. Algunos países europeos, Italia entre otros, hicieron hace unos meses un proceso como el que Cáritas está reclamando.
Nos preocupa también la situación de personas sin hogar, un colectivo que también se vio muy afectado en los meses de confinamiento. Se ha puesto en marcha por parte de la Junta de Andalucía la elaboración de una estrategia andaluza para trabajar con las personas sin hogar. Cáritas aplaude que por fin se haya puesto en marcha esta estrategia, pero queremos que llegue a buen puerto, y no solamente que llegue a buen puerto en el papel, sino que luego eso suponga un aumento de los recursos que se pueden poner a disposición de este colectivo que se encuentran en situación de máxima exclusión. Y nos preocupa la aplicación del ingreso mínimo vital. Conocen ustedes los datos de cómo solo una mínima parte de las personas que pueden ser beneficiarias del ingreso mínimo vital están teniendo acceso al mismo. Pues hay que poner los medios para que muchas familias que pueden acceder tengan acceso a este recurso. Yo quiero terminar expresando públicamente el compromiso de toda la Iglesia de Sevilla a través de Cáritas, la caridad organizada en el seno de la Iglesia, de seguir contribuyendo a atender las necesidades de los sectores de población más empobrecidos. Agradecer la generosidad de tantas personas y colectivos que confían en nosotros. Y los pobres, los empobrecidos de nuestra sociedad tendrán en la Iglesia y en Cáritas una puerta siempre abierta, porque como hemos repetido a lo largo de estos meses, Cáritas no cierra. Y quiero terminar de una manera particular, porque don Juan José ha presentado todos estos años la memoria anual de Cáritas como le corresponde como presidente de la Cáritas diocesana, agradecer públicamente a don Juan José su guía y su magisterio en Cáritas diocesana, el impulso que siempre hemos sentido en nuestra labor, el impulso y el apoyo que siempre hemos sentido por parte de él, significando que dos proyectos muy importantes de Cáritas diocesana han visto la luz gracias al impulso de don Juan José, nuestra empresa de inserción Bioalverde y el Centro Diocesano de Empleo, que es un centro magnífico desde el cual estamos contribuyendo, como digo, a formar, a orientar a personas en situación de desempleo. Esos dos proyectos han visto la luz en estos años bajo la presidencia en Cáritas de don Juan José. Don Juan José, yo le agradezco públicamente su guía y su magisterio y pues termino con estas palabras expresándole a él el agradecimiento y a ustedes el empeño de Cáritas de seguir trabajando por una sociedad mejor. Muchas gracias. Después de esta presentación de la memoria, aunque todos los datos los contienen en el dossier que se les ha entregado, si quieren hacer alguna pregunta aclaratoria, que extienda algún tipo de dato por parte de lo que ha presentado Mariano, pues este es el momento de poder hacerlo. Inma. Mes de agosto en Sevilla, poder pues limpiar una casa, poner una lavadora, realizar labores básicas. Sí, para mucha gente va a ser complicado, para esas personas que en estos momentos tienen problemas para pagar esos suministros, lo van a tener más difícil todavía. No sé si... Claro que nos preocupa. Nos preocupó, por ejemplo, mucho la situación que se dio este año en el mes de febrero y marzo, donde, como ustedes saben, hubo un aumento considerable en el coste de la energía que supuso que muchas familias casi duplicaron el pago de luz que venían experimentando. Y claro que nos preocupa. Vamos a ver la repercusión que esto tiene en la factura concreta, porque se están dando muchas cifras macro y ahora tendremos que ver la cifra micro. Y esa la vamos a ver con los primeros recibos de luz, cuando las familias vengan a nosotros y nos digan que a lo mejor pagando de luz 50 euros de promedio pasan a pagar 100 o algo más. Claro que nos preocupa esas situaciones, porque esas son las que llegan a Cáritas. Esas son las que llegan diariamente a Cáritas. Y la energía es un derecho casi básico. El aire acondicionado no es un artículo de lujo en una ciudad como la nuestra, es un artículo de necesidad. Y entonces, claro nos preocupa, porque sobre todo tenemos que tener consciente que es que hay familias que están absolutamente al límite. Una variación de 20 o 30 euros en su presupuesto mensual
supone que no pueden atender ese gasto. Entonces, yo creo que las autoridades, el Ministerio, las autoridades correspondientes debían de tener en cuenta estas circunstancias. Para muchas familias, un aumento en el alquiler de pocos euros o un aumento en los recibos de luz, fundamentalmente, les supone tener que prescindir a lo mejor de gas de alimentación, con lo cual se incide en una mala alimentación. ¿Por qué? Porque yo muchas veces lo digo, ¿no? Hagámonos la idea de familia cuyo único ingreso a lo mejor es una pensión no contributiva de 400 euros. Pues con esos ingresos, piensen ustedes muchas veces lo que supone el más mínimo incremento en cualquier necesidad básica. Mariano, yo tengo una cuestión, porque bueno, el informe vuelve a ofrecer datos contundentes, pero me llama mucho la atención el párrafo constante en el que se habla de los barrios más pobres de España, muchos de ellos están en Sevilla. Si no me equivoco, llevamos una década con un plan integral para el Polígono Sur. Yo no sé si ha llegado el momento de reconocer que ha quedado obsoleto, de que sirve de poco, porque el ranking no cambia. La persistente situación de marginalidad y de pobreza en algunos de los barrios de nuestra ciudad, que desgraciadamente año tras año se viene poniendo de relieve cuando salen los estudios correspondientes, que recordemos que son estudios oficiales. Sí, el estudio que se ha publicado la semana pasada no es un estudio de una organización, son estudios basados en datos del Instituto Nacional de Estadística que ponen de relieve que son los barrios de menor renta de toda España. Pues claro, son una llamada, yo creo que son una llamada a una revisión y evaluación de las políticas que se han venido desarrollando en esta zona en todos estos años, que no han conseguido mejorar o corregir las situaciones de pobreza y de desigualdad. Nosotros en Cáritas frecuentemente evaluamos, sometemos un poco a revisión qué es lo que estamos haciendo, porque para nosotros es un fracaso crear dependencia de la gente respecto de Cáritas. Si una persona o una familia constantemente tiene que acudir a Cáritas, pues nosotros eso nos cuestiona y dice, bueno, ¿cómo estamos trabajando con esta familia que permanentemente tiene que venir? Bueno, pues eso hay que hacerlo también respecto a zonas que persistentemente aparecen con estos datos tan desalentadores. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí las autoridades públicas, en colaboración también con las entidades sociales, que cuando se nos ha llamado a colaborar hemos estado ahí, poniendo nuestro granito de arena, pues hay que evaluar un poco las políticas y ver que si no están dando resultados en corregir la desigualdad, pues tendremos que hacer otras cosas que corrijan la situación. Javier Macías. Sí, al hilo de la pandemia, ¿ha cambiado el perfil de las familias que requieren ayuda? No sé si autónomos o personas que por la situación del confinamiento o por el cierre de la actividad económica han tenido que acudir a Cáritas de forma sorpresiva. Esa variación todavía no se ha notado mucho ni se ha puesto de relieve. Sí ha habido familias que habían dejado de acudir a Cáritas en el último periodo y han vuelto como consecuencia del COVID. La situación de los ERTES está haciendo todavía un colchón amortiguador de las personas que durante este tiempo pues, no han estado en estos mecanismos de protección. Las organizaciones de acción social y Cáritas están preocupados con la situación que se puede generar cuando finalicen estos mecanismos de protección, porque muchos nos tememos que familias que ahora están protegidas vía ERTE puedan incurrir en situaciones de desempleo del sustentador principal y entonces sí vamos a ver la llegada a Cáritas de personas que no venían frecuentemente. El COVID-19 y particularmente el periodo de confinamiento golpeó a los que ya estaban en situaciones de pobreza y exclusión. Hemos hablado de mayores, hemos hablado de familias monoparentales,
personas que tenían sus ingresos en la economía sumergida o inmigrantes en situación irregular. Esos han sido los colectivos hasta ahora más golpeados. Pero esta situación es que estamos en plena, vamos a ver, estamos al final de la crisis sanitaria y casi al principio de la crisis social y económica. No olvidemos esto. La crisis sanitaria se atisba una solución, pero la crisis social y económica, las consecuencias de todo este año y medio que llevamos en esta situación, van a ser prolongados en el tiempo a lo largo del año, este año y del año 2022. Y ahí tendremos que dar respuesta a esas situaciones. ¿Alguna pregunta más? Pero como también es presidente del regional, si básicamente las conclusiones son las mismas en la provincia de Sevilla o hay alguna diferencia en clave regional. Sería un buen ejemplo de la situación regional. De todas formas, sí tengo que decirle que esta semana estamos presentando todos los datos de las Cáritas diocesanas y dentro de unos 15 o 20 días van a tener ustedes los datos regionales producto de la unión de los datos de las distintas diocesanas que tradicionalmente siempre presentamos en esta semana. Ayer se presentaron los datos de Córdoba, Sevilla, durante esta semana se están presentando y, como digo, en unos 15 o 20 días van a tener acceso ustedes a los datos regionales. Pero los datos de Sevilla son muy parecidos. Hombre, hay algunas diferencias. Algunas zonas rurales que tienen unos componentes demográficos distintos, pero la situación a nivel de Andalucía es bastante similar. Pues para mí está siendo emotivo todo este tiempo, ¿no? El próximo sábado celebraré en la catedral la misa de acción de gracias al Señor por haberme acompañado y sostenido en estos 12 años y medio. Y bueno, será mi despedida oficial de la diócesis, aunque seguiré siendo administrador apostólico hasta el día 12 a las 11:30 de la mañana, cuando mi sucesor se siente en la cátedra de San Isidoro y San Leandro. Sí, son días de mucha emotividad y ciertamente, pues sí, es mi último corpus y bueno, pues con una cierta emoción lo celebraré. Bien, yo estoy muy agradecido a tantas muestras de cariño como estoy recibiendo en estos días. Quiero agradecer al final de esta rueda de prensa a don Mariano Pérez de Ayala las palabras que acaba de pronunciar y quiero agradecer también el servicio magnífico que él, el delegado episcopal, don Carlos González Santillana, que está aquí presente, delegado episcopal en Cáritas, y el secretario general, don Pedro Ruiz Morcillo, y todo su equipo han prestado a la Iglesia en estos años. Yo creo que tenemos una Cáritas de lujo, unos dirigentes de Cáritas extraordinariamente bien preparados y que han cumplido perfectamente con su deber a lo largo de estos años. Yo me siento orgulloso de la Cáritas que tengo, una Cáritas bien orientada en lo que respecta a su eclesialidad. La Cáritas europea ha tenido y tiene pues la tentación, no siempre resuelta felizmente, de asimilarse a las ONGs neutras, no religiosas. Se han ido desconfesionalizando de un tanto a lo largo de estos años. Por ejemplo, la Cáritas alemana o la Cáritas austriaca o la Cáritas holandesa. No es el caso de la Cáritas española, muy bien dirigida por dirigentes pues buenos cristianos, muy eclesiales, como es el caso también de Sevilla. Yo alabo su eclesialidad, su conciencia de ser una obra de Iglesia, al servicio de la Iglesia y al servicio de sus hijos e hijas más pobres. Me queda solamente pues exhortar a través vuestro, queridos informadores, a todos los fieles de la diócesis a ser generosos en la colecta del Día del Corpus que está destinada a Cáritas.
A mí me impresiona que en este año hayan crecido casi un 30% las aportaciones de los fieles. Esto es un signo de sensibilidad en un flanco tan importante como es la caridad y la asistencia social. Pues que no bajen la guardia, que sigan colaborando con Cáritas a través de sus cuotas, a través de sus limosnas en el Día del Corpus y en los primeros domingos de mes, colecta en la iglesia, en las iglesias, que está destinada a Cáritas. Y me permito sugerir pues también que colaboren no solamente con sus cuotas los socios de Cáritas, sino también pues con legados testamentarios. De tanto en tanto, en el Consejo de Economía de la Diócesis, pues se nos anuncia que una determinada persona ha dejado un piso, una finca, una cosa, un bien para Cáritas. Yo animo a los cristianos de Sevilla que estén en situación de poder legar algo a Cáritas a que lo hagan. Desde luego, sus legados serán bien aprovechados. Tened en cuenta que Cáritas y Manos Unidas son las ONGs que menos invierten, que menos gastan en funcionamiento, en sueldos, en alquileres, en sus gastos en funcionamiento, en educación para el desarrollo, por ejemplo, en el caso de Manos Unidas, pues son muy austeros, de manera que quienes se comprometan con Cáritas o Manos Unidas pueden saber que una parte, en torno al 90% de su 90-95% del dinero que donan o del bien que legan, llega a sus destinatarios, que son nuestros hermanos más pobres. Por último, doy las gracias a los informadores que, bueno, pues también nos ayudáis a dar a conocer esta situación, a dar a conocer los trabajos de Cáritas, el empeño y el compromiso de Cáritas al servicio de los más pobres. Que Dios os lo pague. Muchas gracias a todos. Ya está usted en la casa nueva, bien instalado. Sí, Bien. ¿sabes lo